Formas de diseñar un plan de intervención en la psicología de la salud. Presentado por Indequel Saraí Amaya Sánchez, Salma Fabiola Corona Rodríguez, Venancio Cruz García y Raúl Trinidad Pérez Castañeda. Metas para prevenir la enfermedad. La promoción de la salud es el conjunto de actuaciones volcadas a la protección, mantenimiento y mejoría de la salud, y a nivel operativo, al conjunto de actuaciones centradas en el individuo y o en la comunidad, relacionadas con el diseño, elaboración, aplicación y evaluación de programas y actividades volcadas a la educación, protección, mantenimiento y mejoría de la salud de los individuos, grupos o comunidades. Asociando la educación con la promoción de la salud, se afirma que promover la salud significa educar, es decir, instaurar en la población un comportamiento que haya demostrado ser realmente efectivo para una salud óptima. Esto requiere formar nuevas conductas, modificar actitudes, fortalecer motivos especiales y fomentar creencias favorables mediante diferentes tipos de relaciones funcionales. Prevención de enfermedades. Después de involucrarse en la promoción de la salud, las intervenciones del psicólogo de la salud se vuelcan hacia la prevención de enfermedades en los diversos niveles de atención sanitaria. Hablando sobre la prevención, Costa y López, 1986, argumentan que esta pretende que se disminuya la incidencia de enfermedades y su prevalencia mediante el acortamiento del periodo de duración de la enfermedad o la disminución de secuelas y complicaciones. Existen 3 niveles de prevención e intervención en la salud. Prevención e intervención primarias. El primer nivel de intervención psicológica se hace en los servicios de atención primaria de la salud. Deben realizarse en 2 etapas, primero a nivel de prevención primaria y luego a nivel de intervención primaria. La prevención primaria debe estar directamente relacionada y condicionada a la promoción de la salud. Sus acciones no van dirigidas a un individuo, sino a los planes de educación para la salud, los cuales podrían aportar contenidos de otras áreas de aplicación de la psicología. Tienen como característica central la actuación en los problemas epidemiológicos de la población beneficiaria e interviene en la construcción de estilos de vida saludable y en evitar comportamientos de riesgo. La intervención primaria es la intervención directa sobre una queja detectada en un individuo o en un colectivo. Es la actuación primera ante la presencia de un problema que debe ser identificado y orientado. A continuación, si se consta que el caso necesita una intervención psicológica especializada, se deriva a uno de los otros niveles de atención de salud, ya que en este nivel la intervención no debe ser en ningún caso especializada. Prevención secundaria. Se hace en los ambulatorios y o centros de especialidades. Su principal objetivo es acompañar al paciente ayudándole en el seguimiento de su tratamiento, sea físico o psicológico, para prevenir el agravamiento de la dolencia. La intervención secundaria es el campo tradicionalmente más conocido y desarrollado tanto de la psicología como de las especialidades médicas en general. En términos de la psicología, posee un fundamento teórico práctico bien sedimentado en la psicología clínica, es decir, es el campo en el cual se utilizan las técnicas más tradicionalmente desarrolladas de la psicoterapia. La prevención de tercer nivel está relacionada con la asistencia a los problemas de alta complejidad derivados de los otros niveles de atención primero y segundo, con las investigaciones de salud.
en general, se hacen en los hospitales, pero también puede hacerse en los centros de especialidades. La prevención terciaria incluye el seguimiento de pacientes en tratamiento clínico, quirúrgico, quimioterapéutico y radioterápico. La intervención de tercer nivel en el ámbito de la psicología de la salud tiene en la investigación una de sus más importantes actividades. El psicólogo de la salud investiga los factores biopsicosociales que intervienen en la etiología de los problemas de salud, analizando cómo el entorno sociocultural afecta a la salud, enfermedad, vida y muerte, en consecuencia de los estilos de vida. En conclusión, una buena actuación de los psicólogos de la salud pública debe tener en cuenta las posibilidades de intervención en los diversos niveles de atención de la salud, sopesando la adecuación de cada acción en su nivel apropiado y también en el carácter dinámico e integrativo de las mismas, teniendo claro que las intervenciones de salud primaria objetivan la salud general en la búsqueda de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, que las intervenciones de salud secundaria deben volcarse en las asistencias especializadas de seguimiento, donde la salud mental tiene su mayor expresión. En cuanto a las asistencias terciarias, desde el punto de vista teórico, se define prioritariamente por las investigaciones. Sin embargo, en la práctica observamos que englobamos los cuidados de la salud general de pacientes en tratamientos de alta complejidad ingresados en los hospitales. En cuanto a la asistencia terciaria, desde el punto de vista teórico, se define prioritariamente por las investigaciones. Sin embargo, en la práctica, observamos que engloba los cuidados de salud general de pacientes en tratamientos de alta complejidad, ingresados en los hospitales. Objetivos para conservar la salud. Por años, el papel de la mujer en el plano social y familiar se ha encasillado en quien lleva la responsabilidad de atender las enfermedades de su círculo cercano, incluso haciendo a un lado su propia salud. El perfil que debe de tener la persona que se hará cargo de los primeros cuidados de la salud familiar, inclusive de la rehabilitación, muchas veces no se platican. Solo se da por hecho que el ser del sexo femenino ya conlleva una carga importante para hacerse cargo de tan complejo trabajo. Posterior, influye mucho el nivel educativo, es decir, si en la familia existe más de una mujer, se tomará por default la que tenga menos preparación escolar, porque se supone que la mejor preparada no tendría tiempo de atender este compromiso, puesto que desarrolla un trabajo remunerado y apoya con los gastos de la casa. En tercer lugar está la edad. Una mujer con una edad joven tiene actividades muy diferentes a una mujer madura. Por ejemplo, la mujer joven tiene compromisos escolares o laborales. En cambio, la mujer madura muy posiblemente no trabaja, y si lo hace, se ve obligada indirectamente a dejar su trabajo para atender a la familia. Y por último, está la clase social, y es más que obvio que una mujer con un poder adquisitivo medio alto tiene otras actividades e intereses que la hacen alejarse de esta actividad, mientras que el sector medio bajo no tiene muchas posibilidades de realizar otra tarea. Esta actividad, aunque se desarrolla con todos los integrantes de la familia, se hace mayor énfasis en los adultos mayores. Los cuidados son más continuos y delicados, desde el mismo hecho en acompañarlos en actividades tan primarias como darles de comer o bañarlos. Todo esto lo provoca la deficiente atención médica que tenemos a nivel general. El solo hecho de pensar que tenemos que formarnos para ser atendidos por una gripe nos hace pensar dos veces, y la elección recae en automedicarnos y estar en casa. De esta manera llegamos a las diferencias de roles entre sexos, pero también entre clases sociales.
Mientras un alto porcentaje de mujeres se queda en casa a atender las actividades propias del hogar, aunado a la atención médica empírica, el sector masculino se realiza como profesional, consigue mejores trabajos y con esto mejores sueldos. Y lo más importante, que cuando llega a casa muy pocos apoyan en las labores cotidianas del hogar, dejando todo el peso a la mujer. Y algo muy importante es que este trabajo de cerca de 18 horas muy pocas veces es remunerado y ni siquiera considerado por parte de la propia familia. El desgaste es mucho y la satisfacción poca. Como ya se dijo anteriormente, es un trabajo de sol a sol, donde básicamente no hay descanso, ni vacaciones, ni remuneración de ningún tipo, y esto va alejando a la persona de la sociedad. No puede salir con sus amigas, no puede salir a fiestas, no puede trabajar. ¿Por qué? ¿Quién se hará cargo de la salud de la familia? De ahí que se desarrollan problemas de salud por la insatisfacción, tales como ansiedad, nervios, tristeza, irritabilidad, agotamiento y depresión. Así es como se crea un círculo vicioso, en donde se genera una interdependencia, donde muy pocas personas se dan cuenta que están afectando al pilar familiar, que les provee alimento, limpieza, educación, salud, etc. El mundo está cambiando y se está haciendo viejo cada vez más rápido. Países como Japón o Italia tienen números preocupantes en porcentajes cercanos al 50% de su población, que tienen edades de más de 65 años. Esto generará a largo plazo un problema de salud importante a gran escala, y dentro del seno familiar no se tendrá una persona que se encargue del rol de los cuidados de salud. También preocupa, con porcentajes menores a los antes citados, el continente europeo, donde son muy pocos países que manejan porcentajes abajo del 25% de la población con edad de 65 años o más. El menos afectado es el continente africano, donde la mayoría de sus países manejan porcentajes de menos del 10%. El continente americano no escapa a este problema, aunque en términos generales se manejan porcentajes aceptables, pero con crecimiento acelerado, es decir, aún estamos a tiempo de contrarrestar este problema. En particular, en nuestro país tenemos aproximadamente el 15% de la población con más de 65 años. Aunque no es de alarmarse los números que se manejan, sí debemos poner especial atención de mantenernos en este nivel y evitar problemas principalmente en el sector de la salud. La radiografía que tenemos de nuestro país de acuerdo a la edad, como ya se mencionó, no es un problema actual. En cambio, la sobrepoblación y el nivel educativo sí lo es. Recordando que uno de los perfiles para hacerse cargo, para tomar la responsabilidad de la salud familiar, es precisamente el bajo nivel educativo. Otro de los perfiles que se toman en cuenta en el momento de ejercer los cuidados de la salud en el seno familiar es el sexo. En nuestro país tenemos el 51.4% de la población total que son del sexo femenino, y de este porcentaje, menos de una cuarta parte son jefas de familia con el 29%. El 48.6% restante, que le corresponde a la población masculina, la podríamos dividir en dos grandes sectores. Uno de ellos es con un nivel educativo aceptable, que le haga llegar a puestos de trabajo con crecimiento, y el otro grupo, un sector menos privilegiado en el sentido educativo y que su trabajo consiste en utilizar más la fuerza. En cualquiera de los dos casos, en su mayoría dejan de atender actividades del hogar y mucho menos pensar que se dedicarán a tomar la responsabilidad de la salud familiar. Por lo cual, y en términos generales, tenemos dos grandes divisiones. Una de ellas
con países desarrollados donde trabajos no remunerados como el que nos atañe, salud, el sexo femenino le dedica 4 horas al día en promedio, a diferencia de las 1.3 horas al día que el sexo masculino aporta. En cambio, cuando hablamos de trabajo remunerado, el panorama cambia totalmente, donde el hombre aporta 6.36 horas al día, mientras que la mujer solo reporta poco más de 5 horas al día. Estos números son similares en países en desarrollo, como México, donde las mujeres tienen la mayor carga de trabajo no remunerado con 3.3 horas al día, a diferencia del hombre que aporta un poco menos de la mitad, unos 54 horas al día. Y en trabajos remunerados es donde el hombre desarrolla más tiempo, con 5.42 horas al día en cambio de las 4.39 horas que laboran las mujeres. En resumen, vemos que las mujeres trabajan más que el sexo masculino, y esto incluye los trabajos no remunerados, como los cuidados de la salud dentro de la familia. Ética de la intervención psicológica. Algunos principios básicos que rigen el comportamiento moral son: respeto a la dignidad humana. Los psicólogos reconocen que todos tenemos derecho a disfrutar del aprecio de los demás, basándose en este principio. El código deontológico vigente es explícito tanto en su artículo 25 como en el 42. En el artículo 25 dice a la letra: al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, él o la psicóloga ofrecerán información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado. En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores. En el artículo 42, cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona, jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado, este último o sus padres tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe consiguiente. Evidentemente los tiempos han cambiado mucho. Ya no hablamos de controlar la actividad profesional, sino de velar por la calidad de los servicios profesionales. Los clientes y una sociedad cada vez más consciente de sus derechos son cada vez más conscientes de esta función colegiada. Aumentan las quejas y consultas morales, y la nueva normativa sobre los colegios profesionales afecta directamente las funciones en beneficio y protección del consumidor. A través de actividades psicológicas, también aprendimos que sobre las actividades reales de los psicólogos es donde se puede apreciar el proceso ético. La práctica psicológica está guiada por las intervenciones que dictan la psicología y su propósito es el conocimiento, la comprensión, la orientación y el cambio de la conducta personal e interpersonal. Por tanto, no son las intenciones individuales o personales de todo psicólogo lo que se centra en la psicoética, sino las intenciones del proceso psicológicamente en sí. La psicología se ha introducido en todos los campos como un claro intento de humanización, desarrollo humano y cultural. Se trata de comprender mejor a las personas y comprender todos los aspectos que permiten al ser humano alcanzar una vida mejor. La investigación está dirigida a los individuos y la forma más adecuada de prevenir su desarrollo y realización. Cuando la psicología tiene éxito en sus esfuerzos, produce beneficios, evita el dolor, resuelve conflictos y promueve el crecimiento y la felicidad. Cuando la psicología comete errores, produce mal, aumenta el dolor, intensifica el conflicto y entorpece la madurez y obstaculiza libertad y logros humanos. Para Skinner, la moral no es más que una técnica de control y valores sociales, una serie de refuerzos a nivel de análisis de comportamiento riguroso. Esto es correcto, sin embargo, no hay duda de que se trata de un análisis reduccionista. En este análisis, cualquier realidad y las características morales de los esfuerzos humanos se reduce al nivel del plan de respuesta de estímulo. Todo esto nos hace ver que la ética profesional es fundamental para nosotros e inseparable de la psicología. En general,
Se puede decir que a través de la moral entendemos las reglas del juego de la vida, normas de comportamiento, reglas, valores, y de esta forma aprendemos a hacer lo correcto y a no excedernos en el límite. La ética nos permite adaptarnos mejor a las normas que rigen los cuerpos profesionales a los que pertenecemos. Este módulo intenta introducir la ética y la ontología de los psicólogos en su práctica diaria. Intenta mostrar que sin ética ni moral es imposible y la psicología no existe ni como profesión ni como ciencia. Guías de práctica clínica. ¿Qué es un tratamiento psicológico eficaz? Una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. En ella, un especialista, habitualmente un psicólogo clínico, busca eliminar el sufrimiento de otra persona o enseñarle las habilidades adecuadas para hacer frente a los diversos problemas de la vida cotidiana. Las guías de práctica clínica en psicología surgen como una forma de protocolizar los procedimientos terapéuticos aplicados a los pacientes, y su uso se extiende a nivel mundial. Algunos ejemplos de esto son: en 1989, el Congreso de los Estados Unidos crea una nueva agencia federal, la Agency for Healthcare Policy and Research, con el objetivo de determinar la eficacia de los tratamientos para trastornos psicológicos y elaborar guías de tratamiento para ellos. En Europa existe la Cochrane Collaboration, que está en la Universidad de Oxford, Reino Unido, con el mismo fin. Las sociedades científicas American Psychological Association en Estados Unidos o la Sociedad Española de Psiquiatría en España se dedican a lo mismo. En el campo de las drogodependencias, muchas de las guías elaboradas por el National Institute on Drug Abuse tienen sus propias guías. En resumen, las guías de práctica clínica en psicología son un consenso entre los profesionales para hacer una buena práctica clínica y sirven para tomar decisiones administrativas de qué tratamientos financiar o qué fármacos incluir financiados por el Sistema Nacional de Salud. Para poder elaborarlas, se debe llevar a cabo la evaluación de los tratamientos psicológicos más eficaces para poder incluirlos dentro de las guías. ¿Qué y cómo se evalúa? Criterios de evaluación. 1. Uso del DSM-3 para la categorización de los trastornos psicopatológicos. 2. Creación de manuales del tratamiento. En este ámbito se abren dos vertientes: tratamientos eficaces y tratamientos experimentales. Dentro de los tratamientos eficaces se debe de considerar: 1. Existencia de estudios que avalen el tratamiento. 2. Que los estudios se hayan realizado siguiendo un manual de tratamiento. 3. Que las características de la muestra de clientes tratados estén claramente especificadas. Para los tratamientos experimentales se considera: 1. Dos estudios mostrando que el tratamiento es más eficaz que un grupo de control de la lista de espera. 2. Que dos estudios cumplan los criterios para un tratamiento bien establecido, pero que hayan sido realizados por distintos investigadores. 3. Dos estudios demostrando eficacia, pero con la limitación de haber sido realizados con muestras de clientes heterogéneas. 4. Una pequeña serie de estudios de diseños experimentales de caso y que además cumplan con los tres criterios anteriores. Hay que diferenciar entre las guías de tratamiento y las guías para la práctica clínica. Las guías de tratamiento son aquellas que ofrecen recomendaciones específicas sobre los tratamientos que se pueden ofrecer a los clientes o pacientes. En la actualidad hay elaboradas más de 900 guías de tratamiento, de las cuales 100 son guías en las áreas de salud conductual. Las guías para la práctica clínica es un conjunto de declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a decidir al clínico y al paciente sobre cuál será la mejor opción terapéutica. La American Psychological Association considera que los atributos que tienen que tener toda guía para la práctica son los siguientes: 1. Respeto a los derechos y dignidad humana. 2. Explicar su necesidad. 3. Diseño de su alcance, contenido, usuarios y contexto. 4. Evitar los sesgos, es decir, revisión y cita de toda la literatura relevante. 5. Valor educativo para los psicólogos, público y otras personas interesadas. 6. Consistencia interna. 7. Flexibilidad. 8. Que se base en las mejores fuentes disponibles actualmente a nivel de la teoría, investigación y códigos legales de conducta y/o estándares para la práctica. 9. Viabilidad de ser implementada en el lugar de la práctica actual.
10. Redactada en un lenguaje que anime o recomiende sin utilizar un lenguaje impositivo. 11. Deben ser claras, breves y sin ambigüedades. Y 12. Compatibles con las leyes, práctica profesional y código ético. La guía para evaluar los tratamientos de la American Psychological Association, o APA, se ha elaborado teniendo en cuenta dos dimensiones. La primera, la de eficacia del tratamiento o la evaluación sistemática y científica de si un tratamiento funciona. Y la segunda, de utilidad clínica, entendida como la aplicabilidad, posibilidad y utilidad de la intervención en el lugar concreto donde se ofrece. Dentro de la primera dimensión de la eficacia del tratamiento, se considera que las guías deben basarse en la literatura científica relevante. Las recomendaciones tienen que ser su fundamentación en estudios bien realizados metodológicamente a nivel clínico, aunque como parte de ello tiene que considerarse la opinión clínica, observación y consenso de expertos reconocidos en el campo. Se insiste siempre en la necesidad de que los estudios en que se fundamenta sean de alta calidad con clara evidencia. Las recomendaciones sobre intervenciones específicas deberán tener en consideración las condiciones de tratamiento con el que la intervención ha sido comparada. Otro aspecto que se considera en la eficacia es el de un análisis minucioso y extenso de los resultados que se esperan obtener con la intervención. La segunda dimensión de la utilidad clínica se analiza en varios apartados: generalizabilidad, viabilidad y consideración de los costes. Dentro de la generalizabilidad, las guías deberán reflejar la amplitud de variantes del paciente que pueden influenciar la utilidad clínica de la intervención. Las diferencias que existen entre los profesionales del cuidado de la salud que pueden afectar a la eficacia del tratamiento, como son el tipo de entrenamiento, habilidades y experiencia de los profesionales, las interacciones entre el paciente y las características del profesional, donde se lleva a cabo el tratamiento, etc. Dentro de la viabilidad, las guías deben tener en cuenta el nivel de aceptación de la intervención de los pacientes que van a recibir el servicio, que se les proporcione a ellos información para que elijan el tratamiento en función de distintos tipos de intervenciones comparables y que puedan llevar a cabo dicho tratamiento. La guía debe indicar si puede haber algún efecto adverso con el tratamiento, así como con sus beneficios. Los costes deben indicar los costes directos, indirectos, a corto y a largo plazo para el paciente, para el profesional y para el sistema sanitario, así como los costes asociados si no se lleva a cabo el tratamiento o si se retrasa su aplicación. El uso de las guías clínicas o de tratamiento ha generado bastantes polémicas dentro del ámbito de la psicología. Las críticas más relevantes han sido las siguientes. A. La manualización del tratamiento. Se critica que tenga que existir un manual de tratamiento que sustente lo que se hace. Esto indica, además, que tendría que haber un manual para cada tratamiento concreto en cada trastorno. B. Tratamientos concretos para trastornos específicos. Muchos terapeutas no están de acuerdo con el DSM, ni con que tenga que haber un tratamiento específico para cada trastorno concreto. C. Según los criterios que utiliza la guía, no es posible incluir estudios previos a 1980, por no adecuarse estos al DSM-3 y a su categorización. D. No incluir la variabilidad entre terapeutas, pacientes y las variables terapéuticas en psicoterapia. E. Sesgo en la selección de los estudios. Se critica que se incluyen como representativos solo unos pocos estudios, dejando de lado otros muchos. F. El tipo de evaluación de resultados. Esta guía se basa en la eficacia como guía para evaluar el tratamiento utilizando criterios cuantitativos, utilizando un grupo experimental y un grupo de control. Ventajas del uso de las guías de tratamiento. Permite saber qué es lo eficaz y permite seleccionar el mejor tratamiento de entre los existentes. Desventajas del uso de las guías de tratamiento. Algunos psicólogos consideran que limitan la práctica clínica. 5.5. Resultados basados en evidencias. En su origen, la práctica basada en evidencia fue un movimiento fundado por el Dr. Archie Cochrane, epidemiólogo británico, quien publicó un libro como crítica a la profesión médica por no proveer de revisiones rigurosas de evidencias para que los científicos y doctores pudieran tomar las mejores decisiones acerca de la atención de la salud. La práctica basada en evidencia, de acuerdo a Cochrane, debe 1. Cultivar un espíritu de indagación. 2. Plantearse una pregunta clínica importante. 3. Buscar y obtener las mejores y más relevantes evidencias que respondan a la pregunta clínica. 4.
Evaluar críticamente la evidencia que se haya recolectado en función de validez, confiabilidad y aplicabilidad y sintetizar las evidencias. 5. Integrar la evidencia con su propia expertez clínica y las preferencias y valores de los pacientes para implementar la decisión clínica. 6. Evaluar los resultados del cambio o decisión práctica basada en la evidencia que se implementó. 7. Diseminar los resultados de las decisiones o cambios de práctica basada en evidencia. La práctica basada en la evidencia en psicología es definida como aquella que busca integrar la investigación clínica experta de mejor calidad con el contexto y cultura del paciente, así como con sus preferencias. Promueve la recogida, interpretación e integración de la evidencia válida y, más importante, que surge tanto de la investigación como del juicio clínico, así como de la opinión del paciente. El objetivo es poder delinear intervenciones psicológicas eficaces. El estudio de la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la psicología examinó los aspectos planteados por los modelos aportados por la medicina basada en evidencias y añadió algunos asuntos a la discusión, como las variables relacionadas con los valores y creencias de los pacientes, el contexto en que transcurren los tratamientos y de dónde provienen los casos, factores socioculturales, demográficos, redes sociales, motivaciones para el cambio, capacidades funcionales, entre otros. Los actores que se proponen a partir de los modelos más recientes refieren a paciente, cliente, demanda, que puede estar representado por un individuo o un grupo de ellos que están inmersos en un contexto y que tiene un tipo particular de demanda que transcurre en un momento histórico, personal y global, con unos recursos y unas condiciones antecedentes y una estructura con sus alcances y limitaciones. En este actor también deben incluirse muchas veces otras personas o grupos. Tal es el caso de la familia, los cuidadores, los pares, etc. Sobre todo los que se han de generar un cierto tipo de acciones concretas que generalmente deben ser consignadas en los estudios para obtener evidencia primero y en las guías posteriormente. Profesional, experiencia, clínica, formación. En este grupo se incluye al profesional, la experiencia clínica del mismo y también a la formación, en el último caso, no solo la que se relaciona directamente con el grado de experto para llevar adelante una intervención, sino sus conocimientos para incorporar el modelo de guías y protocolos sustentados en evidencia. Esto último implica que sea capaz de generar acciones de ida y vuelta con los investigadores, según las pautas de estos, pero también con un sentido crítico y resultado de sus capacidades, evaluar acciones y resultados. Investigadores y productos de la investigación sistemática. Estos actores son los que provienen habitualmente de los ámbitos académicos y tienen como horizonte el validar las evidencias que surgen de los estudios empíricos y reevaluarlas a la luz de los demás actores del sistema. Son generadores de métodos que deben ser probados y aquilatados en la práctica y están en constante tensión entre lo que los sistemas proponen y limitan, lo que los profesionales requieren y lo que los pacientes demandan. De todos son los que deben conocer todos los lenguajes, por lo menos comprensivamente. También dentro de esta categoría se encuentran los organismos que acopian y evalúan estudios sobre evidencia, sistemas de salud sociales y educativos, nacionales, regionales e internacionales. Aunque han estado entre los últimos en ser incorporados a los modelos, su presencia ha sido inmanente aún en los casos en que las estructuras son muy escasas. Las políticas marcan líneas sobre las que se agrupan las acciones de los profesionales. En algunos casos, estos sistemas han tomado bajo su responsabilidad el desarrollo de guías y protocolos, una práctica que ha sido controversial para muchos. La psicología cada vez más se incorpora en los sistemas, especialmente en los públicos, por lo que se ve impulsada a trabajar sobre el tema de las prácticas basadas en la evidencia, en la lucha por unos recursos siempre escasos y unas demandas que se acrecientan.